Bueno, como nos hemos quedado a medias con el tema de los hijos, pues y hemos hablado solamente del embarazo y del parto, que ya son fases bastante duras para una mujer, es un cambio radical en toda su vida. Ya con el segundo te esperas un poco y ya con el tercero ya, o sea, es todo normal. Pues ya una vez que van creciendo, ellos quieren hacerse su sitio en la vida, como es lógico. Pero tú tienes que estar muy atento porque tienen un punto demasiado egoístas. Entonces, en su fase de yo, te puedes dejar tú en el camino cosas muy importantes, como por ejemplo la relación con tu pareja, los momentos de silencio y de hablar de temas de mayores. Si toda tu energía la dedicas a ellos, desde que te levantas hasta que te acuestas, son 15 años de crianza y eso significa que tú sacrificas demasiado. Entonces tienes que estar muy atento para guardarte esos espacios para ti. Luego también otra cosa muy importante es las normas. Ellos tienen que saberse que hay, bueno, queridos, se tienen que saber queridos, por supuesto, pero dentro de un orden. Tú tienes que poner los límites, porque se supone que tú eres el adulto, el que sabe cómo va a acontecer todo y las consecuencias que tendrán sus actos. Ahora porque son pequeños, pues no pasa nada y se lo puede reír toda la gracia. Pero eso crea un hábito, eso crea una trayectoria. Y entonces ese niño bebé se cree con ciertas leyes que luego de mayor nadie le va a consentir. Entonces, eh, ponerle límites es importante porque le enseña que el mundo no es como uno quiere, sino como es. Y entonces él tiene que estar dispuesto o preparado para asumir lo que le venga, no a imponer su personalidad y su forma de hacer. Luego también, yo siempre he dicho que tiene que haber mucho amor en la pareja para que los hijos no vengan y separen ese matrimonio, porque es que es muy duro dedicar cuerpo y alma a ellos todo el santo día. O sea, es que esos niños tienen que tener unos horarios, a las 8:30 a la cama, o sea, todo como muy impactado. Eso no quiere decir que no los quieras, pero si invaden tu espacio personal y tu espacio emocional y el de tu pareja, entonces luego al final no se sabe muy bien cómo salir de ahí. Entonces eso es una cosa que tenéis que tener muy claro.